todos los elementos diferentes de cero, eso implica un altísimo grado de interacción, porque la variación de cada una de las variables de estado depende de todas las otras. Si el sistema es de n por n, me va a decir que la variación de la primera va a depender de H1 y de H2. Y si fuera de 5 por 5, dependería de H1, de H2, de H3, de H4 y de H5. En la medida que esta matriz A no tenga ceros, lo que estamos diciendo es que el sistema depende de todas las otras variables de estado. Es decir, hay un alto grado de interacción y de influencia de todas las variables de estado sobre las otras. Cuando nosotros de este modelo queremos ver qué variables vamos a manipular, porque donde yo ponga una válvula de control, voy a manipular una entrada. Y donde yo ponga mi sensor de temperatura, por ejemplo, o de presión o de nivel, voy a medir una salida. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es de qué forma diseñar nuestro lazo de control para determinar qué variable voy a manipular y qué variable voy a medir de ese sistema interactuando. Yo podría decir, manipulo todas y miro todas, o sea, determino el valor de todas. Eso implica un lazo mucho más complejo, o sea, un conjunto de lazos mucho más complejos y además una instrumentación mucho más cara, porque voy a tener, voy a tener muchos elementos de acción final y muchos sensores. Entonces, en esta última parte de esta unidad, lo que analizamos es cómo determinar lo que llamamos controlabilidad y observabilidad. Controlabilidad implica qué variables voy a controlar o cuáles no voy a controlar. Es decir, las voy a controlar a través de las entradas. Y en la observabilidad voy a determinar qué variables de salida voy a censar o no voy a censar. Esa es la idea de esta parte. Determinar qué variables de entrada son mejores para utilizarlas como variables manipuladas y cuáles no. Entonces, si nosotros partimos de nuestro sistema libre, el sistema libre sería cuando supongo que no hay variaciones en las entradas. Cuando no hay variaciones en las entradas, las variaciones de cada variable de estado respecto a sus variables de estado dependen de A. Si yo quisiera que el sistema fuera más desacoplado, es decir, no fuera tan interactuante, ¿qué debería tener? Debería tener una matriz A que fuera que tuviera la mayor cantidad de ceros posibles. Mientras más ceros tenga la matriz A, menos interactuante es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que matricialmente podemos hacer? Podemos encontrar una matriz A equivalente que sea lo más diagonal posible. Es decir, voy a encontrar una matriz que responda a esa ecuación diferencial igual, pero que sea desacoplada, que tenga la mayor cantidad de ceros posible. Para eso lo que tenemos que hacer es aplicar lo que se llama una matriz de transformación T. Entonces, si yo aplico una matriz de transformación a mi vector de variables de estado, voy a multiplicar por una matriz T cada uno de estos vectores y voy a tener un vector equivalente a X, que es el vector al cual le he aplicado una transformación. Entonces aplico transformación donde está el vector de variables de estado, y para despejar en una matriz equivalente voy a premultiplicar por t a la menos 1 ambos miembros. Aquí me quedará la variación de los vectores de estado
transformados, que llamamos vectores modales, y aquí, si esta matriz de transformación T fuera adecuada, podría encontrar una matriz equivalente a la A diagonal. Eso sería lo ideal. Diagonal, ¿por qué? Porque tendría todos ceros menos los elementos de la diagonal. Y si todos los elementos de la diagonal fueran distintos de 0, pero los demás son 0, ¿qué implica cuando yo multiplico por un vector x1, x2 y x3? Que la variación de x1, x2 y x3 en el tiempo de x1 depende solo de x1, la de x2 depende solo de x2 y la x3 depende solo de x3. Es decir, tendría la mejor de las situaciones, en la cual la interacción es nula. ¿Por qué? Porque la variación de cada variable de estado depende solo de sí misma. Y no hay efecto, en el caso de x2, por ejemplo, no hay efecto ni de x1 ni de x3. Eso sería lo ideal. No siempre se puede diagonalizar, pero casi siempre hay alguna matriz de transformación que me lleve la matriz A una matriz equivalente bastante diagonal o con bastantes más ceros que A. Y eso es lo que yo busco en principio. Tratar de simplificar de alguna forma el problema de la gran interacción que hay entre las variables. ¿Por qué? Porque como yo quiero saber dónde voy a controlar y dónde voy a medir, si este efecto a la vez acá genera un enredo de efectos de todas las otras, no puedo saber en esta salida cuánto afectaron las entradas y cuánto afectó la interacción que hay entre las variables de estado. Entonces, a mí me interesa tratar que mi matriz A sea lo más diagonal posible. ¿Para qué? Para simplificar esa maraña que hay acá adentro y poder analizar en forma más limpia el efecto de las entradas sobre la salida. ¿Se entiende esto? Entonces, una cosa que nos da la matriz, una matriz transformada en una matriz equivalente, es que si yo aplico una matriz de transformación T a la menos 1 y T tal que la matriz A se transforma en una matriz diagonal, las raíces de esa matriz diagonal son las mismas raíces de la matriz A. ¿Y eso qué me significa? Que la solución es la misma, porque la solución va a ser también una suma de exponenciales elevadas a las mismas raíces. ¿Se acuerdan que cuando sacamos la solución, al hacer la antitransformada, la solución de cada